¿Piensas demasiado? ¿Le das tantas vueltas a las cosas que a menudo llegas al punto en el que no dan para más? Ese exceso de reflexión puede parecer inteligencia. Sin embargo, suele ser algo muy diferente. Una forma de debilidad. Así es como Nietzsche desafió la figura de Sócrates. Para casi todos, Sócrates es el padre de la filosofía, el maestro del diálogo y la encarnación de la pregunta constante. Para Nietzsche, en cambio, fue el comienzo de la decadencia. De hecho, afirmó con contundencia que Sócrates fue un malentendido. ¿Pero qué significa esto? Que Sócrates puso la razón por encima de la vida. Creyó que todo debía ser explicado, justificado y defendido con argumentos. Para él, vivir sin examen no valía la pena. Pero Nietzsche sospechó de esa idea. ¿Y qué ocurre cuando analizas sin parar? Que tu instinto se debilita, lo vital queda en segundo plano, y el pensamiento ocupa el lugar de la acción. Nietzsche veía en Sócrates a un hombre enfermo de razón, un hombre que convirtió la claridad y la lógica en ídolos, y lo escribió sin rodeos. La lógica se convirtió en tirana, lo que es consciente, lo que es claro, lo que es evidente. Eso fue solo lo que aún contaba como bueno. Esa tiranía de la lógica no se quedó en la Atenas antigua. Hoy sigues atrapado en ella. La vives cada vez que analizas tanto un problema que terminas bloqueado, saturado y paralizado por tu propia incapacidad de tomar acción. Cada vez que buscas certezas imposibles antes de actuar. Cada vez que prefieres pensar una y otra vez, de encontrar la mejor solución en tu mente, en lugar de arriesgarte a dar un paso. Lo peor es que puede que creas que eso te hace más sabio, pero lo que en realidad genera es parálisis, un exceso de vueltas mentales que roba tu energía y que dinamita el paso a la acción. Nietzsche lo consideraba una enfermedad cultural, pensar como refugio frente a la vida. Y de eso trata este video, del duelo entre Nietzsche y Sócrates, de cómo ese exceso de análisis no solo no te salva, sino que puede estar debilitándote, y sobre todo, de cómo salir de esa trampa. En los próximos minutos vas a descubrir por qué pensar demasiado puede ser un signo de fragilidad, y cómo recuperar lo que Nietzsche llamaba el poder del instinto y de la acción. Sócrates no solo enseñaba a pensar, hizo del pensamiento un deber. Quien no razonaba, para él, estaba perdido. La vida debía ser filtrada por preguntas, argumentos y justificaciones. Esa obsesión convirtió la razón en un arma que penetraba en todo, incluso en lo más íntimo. Por otro lado, Nietzsche observó con recelo esa transformación. En su mirada, Sócrates fue el inicio de una cultura que ya no confiaba en la fuerza vital, sino en la lógica interminable. Donde antes había instinto, ahora había cálculo. Donde antes había riesgo, ahora había cautela. Y con cada paso, lo espontáneo quedaba bajo sospecha. Por eso Nietzsche lo retrató como un hombre enfermo de razón. Lo dijo sin adornos. En Sócrates la vida estaba al final. El instinto estaba enfermo, la lógica se convirtió en tirana. La claridad se volvió un ídolo. Solo lo evidente merecía respeto. Todo lo demás fue descartado como sospechoso. Esa tiranía de la lógica sigue marcando la vida en nuestro tiempo. Basta mirar cómo actuamos hoy. Antes de decidir, queremos pruebas absolutas. Antes de arriesgarnos, buscamos garantías imposibles. Hacemos listas de pros y contras. Consultamos a amigos, expertos y documentos oficiales. Y aún así, no nos despojamos de la duda. A esto se le llama parálisis por análisis. No es simple prudencia, es un círculo vicioso. Cuanto más piensas, más dudas aparecen. Cuanto más quieres claridad, más confusión generas. Y la acción se aplaza, una y otra vez. Lo curioso es que esta actitud suele disfrazarse de inteligencia. Te dices que estás siendo responsable, estratégico o racional. Pero en realidad,
Lo que escondes es miedo. Miedo a equivocarte, miedo a perder, miedo a exponerte demasiado. Y así, lo que parece sabiduría es, en el fondo, una debilidad. Nietzsche veía en Sócrates ese mismo reflejo. Un hombre que usaba la razón como refugio frente a la vida, que prefería discutir sin fin, en lugar de lanzarse a lo incierto. Y esa es la herencia que arrastramos, la ilusión de que pensar nos protege sobre todas las cosas. Pero ¿qué ocurre mientras tanto? Que la vida no espera. El tiempo avanza, las oportunidades se escapan, y sigues atrapado en el bucle de tus pensamientos. Hoy lo vemos en muchos ámbitos. Personas que nunca arrancan un proyecto porque siempre sienten que les falta un poco más de preparación. Relaciones que se desgastan porque ambos esperan la certeza perfecta antes de comprometerse. Decisiones laborales que se aplazan hasta perder la oportunidad por completo. Todo eso nace de la misma raíz: la confianza excesiva en la razón como camino seguro. Un eco directo de Sócrates. Nietzsche lo llamó decadencia porque donde manda el pensamiento absoluto, se apaga la acción. Y sin acción, no hay vida plena. Solo espera, solo aplazamiento, solo desgaste. Ese es el verdadero problema. No que pienses, sino que hayas convertido el pensamiento en un fin en sí mismo. Lo usas como escudo, como refugio, como excusa. Y en el proceso, debilitas lo único que te mantiene vivo: tu capacidad de tomar acción. Has visto cómo el exceso de pensamiento te atrapa. Ahora toca entender por qué Nietzsche sospechaba de esa actitud con tanta fuerza. Para él la razón no era neutral, no era solo un instrumento para conocer, era muchas veces una máscara. Y debajo de esa máscara se escondía el miedo. Cuando Sócrates proclamó que la vida debía ser examinada, parecía que buscaba la verdad. Pero Nietzsche creía que, en el fondo, lo que movía a Sócrates no era valentía, sino desconfianza. Un hombre dominado por la lógica no es un hombre fuerte, sino alguien que teme a lo imprevisible de la vida. Esa necesidad de aclararlo todo, lo que revela, es inseguridad. Piénsalo en tu experiencia. Cuando das vueltas y vueltas antes de tomar una decisión, ¿qué está ocurriendo en realidad? No estás buscando la verdad absoluta. Estás intentando protegerte, evitar un error, evitar una pérdida, evitar un fracaso. En otras palabras, usas la razón como escudo. Nietzsche lo veía con claridad. Lo llamó decadencia, porque cuando escondes tu miedo detrás de la reflexión infinita, pierdes contacto con lo que te hace estar vivo, tu instinto. Por eso, en El nacimiento de la tragedia, escribió: «Solo como fenómeno estético están justificados la existencia y el mundo». Esa frase significa que la vida no se sostiene en cálculos ni en argumentos interminables, sino en la capacidad de afirmarla como creación. El arte, el instinto y la expresión vital. Ahí está la fuerza que te sostiene. De hecho, la sospecha de Nietzsche va aún más lejos. Pregunta: ¿y si la razón en lugar de guiarte te está debilitando? ¿Y si tanto cálculo es en realidad un modo de evitar vivir? Lo cierto es que, cuanto más piensas en qué decisión tomar, más se erosiona tu impulso natural. El instinto que te empuja a actuar se apaga mientras lo llenas de dudas, y lo que pudo ser una acción simple se convierte en un rompecabezas. Nietzsche te diría que eso no es vida, sino miedo disfrazado de prudencia, y que toda esa apariencia de inteligencia es en realidad falta de coraje. Por eso insistía en que la lógica no debía gobernar tu existencia. La razón puede ayudarte, sí, pero no puede ocupar el lugar central. Cuando se vuelve tirana, destruye lo que toca. Te convierte en un ser que razona pero que no vive en plenitud. Si lo conectas con tu día a día, se vuelve evidente. La razón te sirve para organizar, para calcular o para planear, pero no puede darte lo que más necesitas: la fuerza para decidir, la energía para crear,
la audacia para lanzarte. Esa fuerza no nace de un argumento, nace de tu instinto. Nietzsche veía en el arte un ejemplo claro. Una obra no surge de discutir interminablemente qué debe ser, sino de lanzarte a crear. El instinto guía la mano, la imaginación abre camino, y la obra aparece. Solo después quizá puedes explicarla, pero el acto creativo vino primero. Así también ocurre con tu vida. Si esperas a tener todas las respuestas antes de actuar, nunca actuarás. Siempre habrá otra duda, otro cálculo, otro obstáculo. La vida no se resuelve en debates, se resuelve en la afirmación, en la determinación de seguir avanzando. Nietzsche no quería que dejaras de pensar. Quería que dejaras de usar el pensamiento como refugio. Su propuesta era clara: volver al instinto y a la acción como fuerzas que sostienen tu vida. Por eso en La Gaya Ciencia escribió en lo siguiente: vivid peligrosamente. Construid vuestras ciudades al borde del Vesubio. Enviad vuestras naves a mares inexplorados. Vivid en guerra con vuestros semejantes y con vosotros mismos. Esa frase es algo más que una metáfora poética. Es una invitación a cambiar de eje, a dejar de vivir como si lo importante fuera acumular certezas y a empezar a vivir como si lo importante fuera afirmarte en tu capacidad de confrontar el riesgo. Pero, ¿qué significa para ti vivir peligrosamente? No se trata de buscar catástrofes ni de ponerte en riesgo absurdo. Significa atreverte a decidir sin garantías, lanzarte a la piscina aunque no tengas todas las respuestas, hacer de la acción tu modo de existir y no del cálculo infinito. Cuando actúas desde el instinto, entras en contacto con tu fuerza vital. El cuerpo se mueve, la energía se libera y aparece algo que no estaba ahí antes. Una obra, una experiencia, un cambio real. Eso para Nietzsche era afirmar la vida. Si lo piensas, cada momento clave en tu vida vino de dar un salto, no de un cálculo perfecto. Iniciaste un camino sin garantías. Te arriesgaste en una relación. Tomaste una decisión laboral con dudas encima. Y solo después entendiste el sentido de lo que habías hecho. La claridad llegó después de la acción, nunca antes. Ese es el giro que Nietzsche te pide: cambiar el orden. No esperar claridad para actuar, sino actuar para encontrar claridad. Entonces, ¿cómo aplicarlo en tu día a día? Puedes empezar con 3 pasos prácticos. 1. Decide con plazos, no con certezas. Cuando enfrentes una elección, pon un límite de tiempo realista y comprométete a actuar dentro de él. No importa si la decisión no es perfecta. Lo importante es romper el ciclo infinito del análisis. 2. Empieza con acciones pequeñas. No necesitas resolverlo todo de golpe. El instinto se recupera con práctica. Da pasos concretos que generen movimiento. Enviar un mensaje, hacer una llamada, probar un prototipo. Lo pequeño abre camino a lo grande. 3. Tolera el error como parte de la vida. Nietzsche sabía que el riesgo incluye fallar. Pero el error no es decadencia, sino información. Cada fracaso genuino te devuelve más contacto con la vida que 1000 horas de reflexión estéril. Cuando entiendes esto, el exceso de análisis pierde poder. Ya no es la jaula que te impide avanzar. Es solo una herramienta que usas cuando sirve y dejas a un lado cuando se vuelve tirana. La vida no se resuelve en debates, se gana en la acción. Y cuanto más tiempo pases esperando certezas, más te alejas de lo que Nietzsche llamaba la afirmación de la existencia. Imagina lo que pasaría si empezaras a guiarte más por tu instinto. Si en lugar de dar 20 vueltas a cada decisión, dieras un paso y luego ajustaras. Si en vez de esperar el momento perfecto lo crearas. Eso es vivir peligrosamente. No significa autodestruirte, significa atreverte a existir con fuerza. Nietzsche no te está diciendo que pienses menos porque sí. Te está diciendo que uses tu razón al servicio de la vida, no contra ella.
que dejes de esconderte detrás del sobrepensamiento y de cálculos infinitos, y que pongas la acción en el centro. Ese es el camino para salir de la trampa socrática. No necesitas más certezas, necesitas más coraje, y lo recuperas cuando dejas que el instinto vuelva a guiar tus pasos. La trampa del pensamiento es que parece darte control, pero a menudo solo te vende una ilusión. Sin embargo, la verdad es otra. La vida se abre cuando confías en ella y en tu propia fuerza. El instinto no engaña, no adorna, te impulsa a vivir. No necesitas dar más vueltas en tu cabeza, necesitas dar el paso. Atrévete a confiar en ti, incluso en medio de la incertidumbre. Aceptar que la certeza es muy escurridiza y que la verdad se encuentra después de la acción. Si te gustó este video y quieres afirmar ese compromiso, comenta: actúo con coraje. Déjanos tu like y, si te ha encantado, tu hype para seguir creciendo. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video.